continuar con el tutorial, te invito a suscribirte al canal apretando el botón rojo y luego hacer clic en la campanita para que seas notificada cada vez que publico un nuevo video tutorial. Para ver la primera parte o segunda parte de este tutorial, busca debajo del video en la parte de la descripción los links correspondientes, o también puedes encontrar las otras partes en la sección de videos de mi canal. A continuación vamos a trabajar la capucha, y como las indicaciones son las mismas que hicimos para realizar esta camperita, entonces a continuación voy a dejar directamente el video que grabé para hacer la capucha de esta camperita. Así que ustedes no se preocupen si cuando estamos haciendo la capucha ven que el tejido lo estoy haciendo sobre esta camperita, porque la forma de tejer es igual en ambos casos. Vamos a trabajar la capucha. Voy a comenzar levantando puntos por este lugar, y en esta primera fila vamos a trabajar con media varetas. Comenzamos desde aquí. Voy a introducir la aguja en este lugar donde tengo 2 cadenas. Vamos a traer la hebra. Voy a sacar. Voy a tejer 2 cadenas. Y vamos a empezar a levantar media varetas. En esta parte es fácil porque tengo las varetas de la fila anterior, entonces solamente trabajo, mejor dicho, media varetas. Estaba por hacer una vareta, así que desarmé, vuelvo a hacer media varetas, y de esta forma vamos a ir tejiendo. Bueno, estamos llegando a este lugar, y aquí en esta parte, en esta esquina, voy a tratar de levantar 2 o 3 media varetas. En este caso ya no tengo una indicación precisa, solamente voy a ir tejiendo por esta parte porque ya no tengo ninguna vareta de la fila anterior, solamente el lateral. Entonces, aquí levantamos nada más. Bueno, sigo levantando, van a ver que lo voy haciendo a ojo. Y llegamos a la parte de la espalda. Seguimos trabajando sobre la espalda. Van a ver que sobre el primer punto de la espalda voy a hacer 2 media varetas en el mismo lugar. Y aquí trabajo una media vareta sobre cada vareta de la fila anterior. Bueno, seguimos, ya estamos llegando al final de la espalda casi. Y en este último punto de la espalda también vuelvo a trabajar 2 media varetas en el mismo lugar. Tejo una y vuelvo a trabajar otra media vareta en el mismo lugar. Antes de continuar con esta parte, lo que voy a hacer es contar los puntos que tenga desde aquí hasta aquí, porque voy a tratar de levantar la misma cantidad de puntos que levanté aquí en esta parte. Así me va a quedar bien la parte de la capucha. Bueno, entonces empezamos por esta parte levantando los puntos. Acuérdense, primero vamos a contar y después vamos a ir levantando los puntos. Bueno, de esta forma yo voy a seguir levantando los puntos hasta llegar
al final. Terminamos de hacer la primera fila y en esta primera fila tengo un total de 61 puntos. Ahora tenemos que saber cuántos puntos tenemos que aumentar para hacer la capucha. Para ello vamos a hacer un cálculo muy simple. Para este bebé la capucha es de aproximadamente entre 33 a 35 centímetros de ancho total, pero a esa cantidad yo le voy a restar 5 centímetros porque después le vamos a hacer un borde a la capucha y eso va a hacer que sea más ancha. Entonces el ancho total de la capucha tiene que ser de 30 centímetros restando los 5 centímetros del borde. Yo, para saber cuántos puntos me faltan, lo único que hago es abrir el tejido de esta forma, medir 30 centímetros y contar los puntos que tienen los 30 centímetros. Yo ya lo hice y en mi caso son 71 puntos. Entonces, si yo tengo 61 puntos aquí que levanté, tengo que aumentar 10 puntos. Teniendo en cuenta estos datos, ahora vamos a empezar con la segunda fila. En esta segunda fila voy a trabajar varetas en relieve por delante y voy a hacer aumentos. Voy a hacer en total 4 aumentos. Un aumento lo voy a hacer aquí en esta parte, el segundo aquí, el tercero aquí y el cuarto aquí. En total voy a hacer 4 aumentos en la segunda fila. Ustedes también tienen que hacer los aumentos, los pueden hacer en esta parte. Y acuérdense que si tienen un número impar, porque ustedes tienen que tener un número impar, está bien. Ahora, si tienen un número par, es decir, que en vez de tener 61 tienen 60, 58, entonces tienen que hacer 5 aumentos porque para hacer el punto fantasía siempre necesitamos un número impar. En ese caso, si tienen que hacer un número impar, pueden hacer un aumento aquí en el centro de la espalda. Bueno, voy a comenzar. Vamos a empezar primero haciendo 2 cadenas para levantar la labor y ahora trabajo varetas en relieve por delante. De esta forma voy trabajando varetas en relieve por delante. Y van a ver que estoy llegando a esta parte donde dije que voy a hacer un aumento. Bueno, voy a hacer un aumento, voy a trabajar una vareta en relieve por delante y en el mismo lugar vuelvo a trabajar otra vareta en relieve por delante. De esta forma. Y ahora sigo trabajando varetas en relieve por delante. Hasta llegar a la unión de la delantera con la espalda, donde voy a volver a hacer otro aumento. Bueno, llegamos a ese lugar, van a ver que aquí tengo la unión. Voy a realizar otro aumento, trabajo una vareta en relieve por delante y otra vareta en el mismo lugar. Y ahora seguimos trabajando por la parte de la espalda, varetas en relieve por delante. Bueno, de esta forma voy a seguir tejiendo y voy a tejer hasta llegar a este lugar donde tengo que hacer otro aumento. Acuérdense que si ustedes tienen número par, también realizan un aumento en el centro de la espalda. Llegamos de nuevo a la unión de la espalda con la delantera y en ese lugar hacemos otro aumento. Trabajo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Y ahora continúo trabajando aumentos sobre los puntos que siguen hasta llegar a este lugar donde voy a volver a hacer otro aumento.
Bueno, van a ver que llegamos hasta este lugar y en ese lugar hago un aumento. Trabajo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Y ahora continuamos trabajando hasta llegar al final. Van a ver que ya estamos llegando al final. Trabajé sobre todas las varetas de la fila anterior y ahora para terminar voy a trabajar una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. De esta forma hicimos la fila número 2. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 3, voy a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y vamos a trabajar la siguiente secuencia que va a ser una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Entonces hago una vareta en relieve por delante, ahora una vareta en relieve por detrás, una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás, de nuevo una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. De esta forma voy a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila 3. Para terminar esta fila voy a hacer una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de trabajar la fila número 3. Vamos a hacer la fila 4 y en esta fila 4 vamos a hacer aumentos. De acuerdo a la cantidad de puntos que necesitemos vamos a realizar los aumentos. En mi caso todavía me están faltando 6 puntos, entonces yo decidí hacer en esta fila 3 aumentos. Van a ver que marqué los puntos, voy a tener uno aquí, el segundo aquí y el tercero aquí. Y cuando realice la fila que sigue voy a realizar también 3 aumentos sobre los mismos aumentos de la fila anterior. Es decir que voy a hacer uno aquí y otro aquí. Ahora, de acuerdo a la cantidad de aumentos que yo necesite, puedo cambiar esta cantidad, puedo hacer en esta fila 2 aumentos, podría hacer uno aquí y otro aquí, y en la fila siguiente voy a hacer solamente 2 aumentos, que también van a estar a la altura de este punto y a la altura del otro punto. Lo que les quiero explicar es que cuando ustedes decidan cuántos aumentos van a hacer en esta fila, siempre en la otra fila van a hacer la misma cantidad de aumentos y los van a hacer sobre los mismos aumentos que van a hacer en esta fila. Si yo solamente quisiera hacer un aumento, entonces puedo hacerlo en la espalda, hago un aumento y en la fila que sigue voy a hacer otro aumento también en el mismo lugar. Vamos a hacer de esa forma los aumentos para no romper la secuencia del punto fantasía. Bueno, voy a trabajar la fila número 4 y la fila 4 la vamos a trabajar como la fila 2, es decir, con varetas en relieve por delante. ¿Dónde vamos a hacer los aumentos? Yo marqué puntos porque esto va a depender mucho de la cantidad de puntos que ustedes tengan y también de la cantidad de aumentos que quieran realizar. Lo que hice fue muy simple, busqué lugares donde sean equidistantes, por ejemplo, puedo hacer un aumento en este lugar y otro en este lugar. También puedo hacer un solo aumento en el centro de la espalda, o si quiero hacer 4 aumentos, puedo hacer, como lo hicimos anteriormente, puedo hacer un aumento aquí, otro aumento aquí, otro aumento aquí y otro aumento aquí. Eso lo van a decidir ustedes porque en realidad no son muchos aumentos, entonces nosotros podemos ir buscando el mejor lugar para hacer los aumentos. Bueno, vamos a hacer esta fila con varetas en relieve por delante. Voy a empezar haciendo 2 cadenas y trabajo ahora varetas en relieve por delante hasta llegar, en este caso, al marcador donde voy a hacer un aumento.
Bueno, ya estamos llegando casi al lugar del marcador. Bueno, llegamos a donde está el marcador. En ese lugar vamos a hacer el aumento. Voy a trabajar una vareta en relieve por delante y tejo otra vareta en relieve por delante en el mismo lugar. Hicimos un aumento. Y ahora continuamos trabajando varetas en relieve por delante hasta llegar de nuevo al otro marcador. Como les dije, ustedes pueden decidir en qué lugar hacer los aumentos, pero siempre van a hacerlo de forma que sea equidistantes, es decir, que me queden a la misma altura. Por ejemplo, yo este aumento me quedó aquí y traté que del otro lado también me quede casi a la misma altura del tejido. De esa forma va a quedar más bonito. Bueno, ya estamos llegando al otro marcador. Y de nuevo, voy a hacer un aumento en este lugar. Voy a trabajar una vareta en relieve por delante y trabajo otra vareta en relieve por delante en el mismo lugar. Y de esta forma ahora seguimos trabajando varetas en relieve por delante. Bueno, de esta manera voy a seguir trabajando hasta llegar al final. Yo voy a ir trabajando las varetas en relieve por delante y después en este lugar voy a hacer un aumento y voy a terminar de hacer la fila. Estamos llegando al final de la fila 4. Ahora voy a trabajar una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. De esta forma hicimos la fila 4, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 5 y aquí también en esta fila vamos a hacer aumento. Acuérdense que los aumentos los vamos a hacer sobre el mismo lugar donde hicimos los aumentos de la fila anterior. Si en la fila anterior hice 3 aumentos, en esta fila sí o sí tengo que hacer 3 aumentos. Si realicé 2 aumentos en la fila anterior, sí o sí voy a realizar 2 aumentos en esta fila. Bueno, voy a continuar, vamos a trabajar 2 cadenas y aquí tenemos que tejer una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Entonces voy a comenzar haciendo una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás y así voy a ir trabajando hasta llegar al marcador. Esta sería la fila, si estamos haciendo el punto fantasía, esta sería la repetición de la fila número 2. Del punto fantasía del cuerpo. Bueno, van a ver que me falta poco para llegar al aumento. Y aquí está. Van a ver, aquí tengo el aumento de la fila anterior, tengo el marcador, tengo el aumento y aquí sobre este aumento voy a realizar otro aumento. Lo último que tejí van a ver que es una vareta en relieve por delante. Entonces, ahora voy a trabajar una vareta en relieve por detrás sobre el punto que sigue. Y para hacer el aumento sobre la misma vareta voy a trabajar una vareta en relieve por delante. Van a ver que trabajé por detrás y ahora sobre la misma vareta vuelvo a trabajar otra vareta en relieve por delante. De esta forma. Y realizamos otro aumento. Y ahora seguimos con la secuencia normal. En este caso, si es vareta en relieve por delante, ahora trabajo una vareta en relieve por detrás. Ahora una vareta en relieve por delante. Una vareta en relieve por detrás. Y así continuamos hasta llegar al otro marcador. Van a ver que si ustedes miran en esta parte, las filas anteriores, sigue la secuencia, no se rompió la secuencia porque hicimos
en esta quinta fila el aumento sobre el mismo aumento de la fila anterior, entonces no se va a romper la secuencia, va a quedar bien. Bueno, yo voy a seguir trabajando hasta llegar al otro aumento y ahí les voy a mostrar cómo realizar de nuevo el aumento. Ya estamos llegando casi al aumento. Bueno, llegamos al lugar donde tenemos el aumento, van a ver que aquí está. Lo primero que me voy a fijar es lo último que tejí, que es una vareta en relieve por detrás. Entonces, la vareta que sigue lo voy a trabajar por delante, de esta forma, y el aumento lo hago sobre la vareta que sigue, que también es la vareta del aumento. Entonces, sobre esa vareta voy a trabajar primero, acuérdense que si esta es una vareta en relieve por delante, voy a trabajar primero una vareta en relieve por detrás. De esta forma, y ahora vuelvo a trabajar en el mismo lugar una vareta en relieve por delante. Y de esta manera realizamos el aumento. Y ahora continuamos con la secuencia normal. Si realicé una vareta en relieve por delante, ahora trabajo una vareta en relieve por detrás, una por delante y así sigo trabajando hasta llegar al otro aumento. Van a ver que es muy fácil, una vez que uno entiende el mecanismo, no hay problema. Hacemos de esta forma los aumentos para no romper la secuencia y van a ver que trabajando de esta forma casi no se ve dónde están los aumentos y quedan muy bien. Bueno, yo sigo trabajando, quiero mostrarles el último aumento, así les queda bien la forma de realizar los aumentos. Bueno, ya me estaba pasando, van a ver que llegamos al lugar del aumento. Lo último que trabajé es una vareta en relieve por delante. Entonces, el aumento lo voy a hacer en esta primera vareta. Entonces, sobre esta primera vareta voy a trabajar una vareta en relieve por detrás. Y sobre la misma vareta voy a hacer una vareta en relieve por delante. Y de esa forma hice el aumento. Seguimos ahora con la secuencia normal. Si lo último que tejí es una vareta en relieve por delante, ahora voy a trabajar una vareta en relieve por detrás. Ahora uno por delante y otra vareta en relieve por detrás. Bueno, de esta forma voy a seguir trabajando hasta llegar al final del tejido. Estamos llegando al final de la fila. Voy a trabajar una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior para terminar de hacer esta fila. Bueno, de esta forma hicimos la fila 5. Con esta fila yo ya terminé de hacer todos los aumentos que necesitaba. Si ustedes necesitan hacer más aumentos, vuelven a repetir tal cual hicimos la fila 4 y la fila 5 sucesivamente. Ahora, vamos a continuar trabajando la capucha tal cual tejimos el punto fantasía en el cuerpo, es decir, repitiendo la fila número 2 y 3 sucesivamente. En este caso, van a ver que hicimos la fila 5, que son varetas en relieve por delante y por detrás, entonces tengo que repetir en este caso la repetición de la fila 3. Voy a comenzar haciendo 2 cadenas y vamos a trabajar todo varetas en relieve por delante hasta llegar al final. Cuando terminemos de hacer esta fila, damos vuelta el tejido y hacemos la repetición de la fila 2, que es una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás y así sucesivamente. Bueno, de esta forma vamos a seguir trabajando y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde aquí, aproximadamente 20 centímetros de largo y vamos a tratar que la última fila sea repetición de la fila 2 del punto fantasía. Cuando terminemos de hacer
esa cantidad vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar con la capucha. Tejí aproximadamente, midiendo desde aquí, 20 centímetros de largo, y la última fila que tejimos es repetición de la fila 2 del punto fantasía. Ahora vamos a realizar una costura en esta parte, y la costura va a ser la misma que hicimos para los hombros. Voy a doblar para 2 la capucha de esta forma y vamos a empezar a unir con una fila de puntos bajos. Al comienzo voy a hacer una cadena y ahora van a ver que aquí en este lugar tengo las 2 cadenas que van a contar como un punto. Entonces voy a introducir la aguja primero sobre la segunda cadena y ahora sobre la vareta de este costado. Tomo una lazada, saco y trabajo un punto bajo. Ahora vuelvo a introducir la aguja sobre la vareta que sigue y sobre la vareta del otro costado. Tomo una lazada, saco y trabajo un punto bajo. Y de esta forma vamos a ir trabajando una fila de puntos bajos para hacer la costura de la capucha. Bueno, yo voy a tejer de esta forma hasta llegar al final. Llegamos al final. De esta forma van a ver que queda cosida la parte superior de la capucha. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra. Voy a estirar y vamos a perder esta hebra. Vamos a pasar la hebra para el otro lado del tejido y lo perdemos por el centro de la costura. Cortamos lo que sobra y de esta forma terminamos de realizar la capucha. Vamos a continuar, vamos a hacer los bordes de la delantera y de la capucha en una sola pieza. Comenzamos desde aquí, desde esta parte, introducimos la aguja en este espacio y la primera fila la vamos a trabajar con media varetas. Tomo la hebra, saco, hacemos 2 cadenas y vamos a empezar levantando media varetas. De esta forma continuamos levantando media varetas y aquí no hay una indicación precisa, lo vamos a hacer a ojo, procurando que no nos quede ni muy amplio el tejido ni muy ajustado. Bueno, de esta forma sigo levantando media varetas y voy a tejer hasta llegar al centro de la costura de la capucha. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Llegamos al centro de la costura de la capucha y ahí voy a trabajar también una media vareta. Y ahora continuamos trabajando media varetas por esta parte. Y aquí lo que vamos a tener en cuenta es de levantar en esta parte la misma cantidad de media varetas que levantamos por esta parte. Así nos va a quedar bien. Bueno, vamos a continuar levantando media varetas. Cuando lleguemos al final vamos a volver nuevamente. Acuérdense que tenemos que tejer hasta este lugar. Llegamos al final de la fila,
Vamos a dar vuelta el tejido y ahora vamos a trabajar la fila 2, donde voy a trabajar media varetas en relieve. Voy a comenzar haciendo primero 2 cadenas para levantar la labor y sobre la media vareta que sigue voy a trabajar una media vareta en relieve por delante. Se trabaja de la misma forma como trabajamos las varetas, pero en vez de hacer varetas vamos a hacer media varetas. Entonces tomo una lazada, la aguja va por delante del tejido, abraza la media vareta, tomo la lazada, saco y trabajamos media varetas. De nuevo tomo lazada, la aguja va por delante del tejido, abraza la media vareta y trabajo la media vareta. Y así vamos a ir trabajando la fila número 2. Vamos a tejer todo en punto media vareta en relieve por delante hasta llegar al final. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Estamos llegando al final de la fila 2 y para terminar esta fila vamos a trabajar una media vareta sobre la segunda cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de trabajar la fila número 2. Vamos a tejer la fila 3 y en la fila 3 vamos a hacer los ojales. De acuerdo, si estamos tejiendo para una nena, los ojales van a ir del lado derecho, que sería esta parte. En cambio, si estamos haciendo para varón, lo vamos a hacer de este lado, que sería la delantera izquierda. Primero vamos a comenzar haciendo la fila. Voy a tejer 2 cadenas para levantar la labor y esta fila lo vamos a trabajar con el punto elástico simple, que se teje con una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. De nuevo, una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás, de nuevo una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y de esta forma continuamos tejiendo el punto elástico simple. Si estamos haciendo para varón, vamos a llegar hasta este lugar donde tengo la unión de la capucha con el cuerpo. En cambio, si estamos tejiendo para nena, nos detenemos en este lugar. Bueno, como yo voy a hacer para varón, voy a tejer hasta este lugar. Cuando termine, vamos a volver de nuevo. Tejimos hasta aquí y antes de comenzar vamos a hacer un ojal de prueba para saber cuántos puntos va a llevar nuestro ojal. Tengo 2 botones, uno más grande y uno más chiquito. Primero voy a probar haciendo el ojal con una sola cadenita. Lo vamos a hacer de esta forma. Aquí está. Van a ver que el primer punto, o mejor dicho el último punto que voy a tejer, tiene que ser una vareta en relieve por delante. Van a ver que esta es una vareta en relieve por delante. Ahora, para hacer el ojal voy a hacer una cadena. Voy a dejar un espacio libre, es decir, esta media vareta queda sin tejer. Y la que sigue, trabajo una vareta en relieve por delante. Y ahora continúo trabajando una vareta en relieve por detrás y así sucesivamente. Bueno, nos vamos a detener aquí. Hicimos el ojal, este va a ser el tamaño del ojal y vamos a probar. Van a ver que este botón pasa, entonces, como yo voy a hacer con estos botones, entonces el ojal estaría bien, quedaría con una cadena. Ahora, si nuestro botón es más grande y no pasa, como sería este caso, tenemos que hacer un ojal más grande. Entonces, voy a desarmar el tejido. Van a ver que lo último que tejí es una vareta en relieve por delante. Y para hacer este ojal voy a utilizar 2 cadenas. Voy a hacer 1, 2 y aquí vamos a dejar 2 espacios libres, es decir, 2 varetas. 1 y 2. En este caso no voy a empezar trabajando una vareta en relieve por delante, sino una vareta en relieve por detrás. Dejo 2 espacios, 1, 2, y en el siguiente trabajo primero una vareta en relieve por delante
y ahora una vareta en relieve por detrás. Y luego sigo trabajando el punto elástico simple. Vamos a probar. Y van a ver que ya con este ojal este botón pasa bien. Si cuesta un poquito no hay problema porque esto cede mucho y a veces es preferible que cueste un poquito pasar el botón. Bueno, ya les mostré, hicimos un ojal de prueba. Ahora vamos a ver cuántos botones va a llevar nuestro enterito y cada cuántos puntos podemos hacer los ojales. Bueno, yo voy a desarmar hasta aquí. Y ahora, lo primero que tenemos que hacer es probar en nuestro tejido cuántos botones queremos. Yo voy a usar 4 en total, los voy a distribuir para tener una idea en mi tejido, para saber cómo me va a quedar, si me gusta, si por ahí digo son muchos botones, puedo hacerlo con 3, si me gusta 3, o tal vez no, porque me gusta que tenga más botones, puedo poner 5 botones si quiero. Bueno, eso siempre va a ser a gusto de cada uno, pero una vez que ustedes colocan los botones van probando y van viendo si les gusta. Yo lo voy a hacer con 4 botones y un botón voy a colocar por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Más o menos va a haber entre un botón y otro 9 varetas entre cada ojal. Puedo dejar 11 varetas de diferencia, puedo dejar 7 varetas de diferencia si estamos trabajando el ojal con una sola cadena. Y en el caso que vayamos a trabajar el ojal con 2 cadenas, vamos a dejar entre un ojal y otro ojal 10 puntos de diferencia, podemos dejar 8 puntos de diferencia o 12 puntos de diferencia. En ese caso siempre va a ser un número par de puntos que vamos a dejar entre un ojal y otro ojal. Bueno, vamos a empezar, van a ver que voy a empezar desde aquí y vamos a comenzar haciendo el ojal. Yo lo voy a hacer con una sola cadena, entonces voy a trabajar una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente voy a trabajar una vareta en relieve por delante. Si ustedes están haciendo con 2 cadenas el ojal, entonces trabajan 2 cadenas, dejan 2 espacios y trabajan, en vez de una vareta en relieve por delante, trabajan una vareta en relieve por detrás. Bueno, continuamos trabajando el punto elástico simple, ya hice 1, ahora trabajo una vareta en relieve por detrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas en relieve. En este caso acuérdense que estoy contando la cantidad de varetas, pero estamos trabajando el punto elástico simple. Bueno, hice las 9 varetas de separación. Ahora voy a volver a hacer otro ojal, voy a tejer una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente voy a trabajar primero una vareta en relieve por delante. Y volvemos a trabajar el punto elástico simple. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas en relieve. Van a ver que siempre la última vareta que tejo es una vareta en relieve por delante. Vamos a volver a hacer otro ojal. Voy a tejer una cadena, dejo un espacio libre y en la siguiente trabajo primero una vareta en relieve por delante. Y ahora una vareta en relieve por detrás y voy contando los puntos. Hice 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9 puntos. Vuelvo a hacer otro ojal, hago una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta en relieve por delante. Y ahora en este caso, que ya es la parte final, vamos a trabajar el punto elástico hasta llegar al final. Llegamos al final, van a ver que tejimos hasta la última vareta y ahora para terminar esta fila voy a trabajar una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. De esta forma terminamos de hacer la fila 3 y si ustedes estaban trabajando para nena, acuérdense que el procedimiento es el mismo. En este caso trabajarían entre 5 a 7 varetas al comienzo y después hacen los ojales. Hacen una cadena, dejan un espacio y después vuelven a trabajar, ya sea 9 varetas en relieve o 11 varetas. De nuevo un ojal y así. Tal cual hicimos en esta parte, pero aquí al comenzar la fila. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 4. Voy a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y siempre me voy a fijar la primera vareta que tengo. En este caso está trabajada por detrás, mejor dicho por delante, entonces voy a comenzar haciendo primero una vareta en relieve por delante y ahora una vareta en relieve por detrás. De nuevo una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Aquí siguen en esta fila tal cual la secuencia de la fila anterior. Por delante y ahora una vareta en relieve por detrás. Van a ver que llegué al lugar de la cadena. Aquí lo único que vamos a hacer es trabajar una media vareta sobre la cadena. Si tengo 2 cadenas, trabajo 2 media varetas. Continuamos, van a ver que vuelvo a mirar y van a ver que tengo primero una vareta en relieve por detrás, entonces trabajo una vareta en relieve por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás y así seguimos tejiendo. Bueno, van a ver que estamos llegando de nuevo a otro ojal. Tengo una cadena, entonces trabajo sobre la cadena una media vareta. Me fijo ahora, van a ver que es una vareta en relieve por detrás, entonces trabajo primero una vareta en relieve por detrás y ahora por delante. Bueno, de esta forma vamos a seguir trabajando esta fila hasta llegar al final. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Llegamos al final de la fila 4, trabajamos varetas en relieve sobre todas las varetas de la fila anterior. Para terminar vamos a trabajar una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 5 y en la fila 5 seguimos trabajando el punto elástico simple. Voy a tejer 2 cadenas para levantar la labor y acuérdense siempre de mirar el primer punto. Van a ver que es una vareta en relieve por delante, entonces comenzamos haciendo primero una vareta en relieve por delante, ahora una vareta en relieve por detrás, una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás y así vamos a ir trabajando el punto elástico simple. Yo voy a trabajar de esta forma hasta llegar al lugar donde tenemos los ojales. Llegamos al lugar de los ojales y aquí van a ver que donde habíamos hecho los ojales tenemos una media vareta. Seguimos trabajando sobre esta parte de forma normal. Van a ver que lo último que trabajé es una vareta en relieve por delante. Ahora, sobre la media vareta trabajo una vareta en relieve por detrás.
De nuevo una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Van a ver que esta media vareta la trabajamos de acuerdo a la secuencia del tejido. Si en este lugar tenemos 2 media varetas, también seguimos trabajando el punto elástico simple. Bueno, yo voy a seguir trabajando un poquito más, les voy a volver a mostrar de nuevo sobre el otro ojal cómo vamos a ir tejiendo. Bueno, van a ver que estamos llegando de nuevo al otro ojal. Lo último que trabajé es una vareta en relieve por delante, entonces esta media vareta del ojal lo trabajamos como una vareta en relieve por detrás. De nuevo una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás, y así vamos a ir trabajando esta fila hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila 5, ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Voy a dejar un extremo un poquito largo porque este extremo después me va a servir para hacer la costura de esta parte. Entonces, cortamos y vamos a estirar. Y ahora lo que vamos a hacer es coser esta parte. Primero tengo que ubicar bien los bordes. Acuérdense que el lugar donde yo tenga los ojales va a ir por arriba y esta parte donde no tenga los ojales va a ir por debajo. Entonces, aquí tengo ojales, tiene que ir por arriba, y la parte que no tiene nada va por debajo. Vamos a enhebrar una aguja. Y ahora, la costura lo voy a hacer del lado de adentro, es decir que tal cual está doblado, lo voy a pasar para el otro lado, de esta forma. Así. Y voy a coser desde este lugar. Lo más importante es que vayamos cosiendo, en este caso va a ser por los dos bordes y por esta parte. Voy a pasar primero la hebra para este lugar. Y van a ver que acá tengo esta parte que corresponde al cuerpo y aquí tengo los dos bordes. Son 3 cosas que tenemos que ir cosiendo. Voy a ir pasando la aguja por este lugar. Ahora van a ver que paso la aguja por las 3 partes. De nuevo. Y las tengo que acomodar bien. De nuevo vuelvo a pasar por este lugar. Por esta parte. Por este lugar y así. Van a ver que no puedo ver generalmente si está bien o no. Lo único que estoy haciendo es que las 3 partes estén juntas. Después al final voy a ver si me quedó bien o no me quedó bien. Bueno, ya estamos llegando al final. Antes de cortar la hebra voy a dar vuelta el tejido y me voy a fijar si quedó bien. Si no quedó bien, desarmo y vuelvo a hacerlo de nuevo, porque a veces hay que volver a hacerlo si no quedó tan bien, si vemos que quedó muy feo esta parte, entonces lo desarmamos. Bueno, parece que quedó un poquito raro, entonces yo lo voy a volver a desarmar y después voy a volver de nuevo. Volví a coser de nuevo, en este caso hice menos puntadas porque al hacer muchas puntadas esta parte se me abría mucho, entonces traté de hacer menos puntadas. Una vez que ya verificamos que está bien todo, ahora lo único que voy a hacer es, en esta parte, si queremos pasamos una vez más para asegurar la costura, y ahora lo que voy a hacer es pasar la hebra por el centro de la costura, de esta forma,
y la vamos a perder. Estiro y cortamos lo que sobra. Y vamos a perder todas las hebras que nos queden sueltas. Bueno, de esta forma van a ver que hicimos el borde del cuerpo y la capucha. Vamos a trabajar los bordes de las entrepiernas y estos bordes se tejen de forma similar al borde que realizamos en la parte delantera del cuerpo. Voy a comenzar haciendo la primera fila y vamos a comenzar por el borde de la parte trasera. Voy a empezar desde aquí, voy a insertar la aguja, sacamos una cadena y trabajo 2 cadenas. Y vamos a empezar levantando una fila de media varetas. Bueno, de esta forma voy a seguir levantando media varetas y lo voy a hacer hasta llegar a este lugar. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Llegamos hasta este lugar y vamos a continuar levantando media varetas por aquí. Aquí acuérdense que teníamos 3 cadenas, entonces voy a hacer sobre esas 3 cadenas 3 media varetas. 1, 2 y 3. Y ahora continuamos levantando media varetas por este lugar. Y aquí tenemos que levantar la misma cantidad de media varetas que levantamos en este lugar. Bueno, de esta forma yo voy a seguir levantando más media varetas hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila 1, damos vuelta el tejido y vamos a trabajar la fila 2. Y la fila 2 van a ver que lo vamos a tejer de la misma forma que trabajamos el borde de la delantera. Voy a tejer 2 cadenas para levantar la labor y vamos a trabajar media varetas en relieve por delante. De esta forma voy a seguir trabajando hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila y para terminar esta fila voy a trabajar una media vareta sobre la segunda cadena de la fila anterior. De esta forma terminamos de hacer la fila número 2. Vamos a dar vuelta el tejido y vamos a trabajar la fila 3. Y en la fila 3 vamos a comenzar a trabajar el punto elástico simple. Voy a comenzar haciendo primero 2 cadenas para levantar la labor y vamos a hacer la secuencia que es una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. De nuevo una vareta en relieve por delante, ahora una vareta en relieve por detrás. Y así vamos a ir trabajando la fila 3 hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que lo último que trabajé es una vareta en relieve por delante. Ahora, para terminar esta fila voy a trabajar una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. De esta forma hicimos la fila 3 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas del punto elástico simple y vamos a tejer hasta llegar a la fila 5. Acuérdense que las filas del punto elástico simple se tejen de la misma forma que tejimos el punto elástico en la parte de la pierna. Bueno, les voy a mostrar un poquito para que no se pierdan. Voy a hacer la fila 4, comenzamos haciendo 2 cadenas para levantar la labor y acuérdense que aquí tenemos que seguir de acuerdo a la secuencia de la fila anterior. Si la primera vareta está trabajada por detrás, entonces comienzo trabajando primero una vareta en relieve por detrás y ahora una vareta en relieve por delante. De nuevo una vareta en relieve por detrás y una vareta en relieve por delante. Bueno, de esta forma vamos a seguir trabajando. Cuando terminemos de hacer las 5 filas, vamos a volver de nuevo. Llegamos al final de la fila y de esta forma vamos a terminar de hacer el borde.
Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra, estiramos y vamos a perder esta hebra. Aquí tengo la aguja, pasamos la hebra para el otro lado del tejido y lo perdemos por esta parte. Voy a perder un poquito más. Y ahora vamos a cortar lo que sobra. Y de esta forma terminamos de hacer el borde de la parte trasera. Ahora vamos a trabajar el borde de la entrepierna de la parte de adelante y este borde se trabaja de la misma forma que tejimos el borde de la entrepierna para la parte trasera. Vamos a comenzar primero tejiendo la primera fila desde acá, desde este lugar. Vamos a introducir la aguja. Voy a tomar la hebra, voy a sacar y voy a comenzar haciendo 2 cadenas. Acuérdense que en la primera fila vamos a tejer media varetas. Entonces, voy a levantar media varetas, tal cual lo hice para el otro borde, y también vamos a tener en cuenta que tenemos que levantar la misma cantidad de puntos que hayamos levantado en este borde. Así nos va a quedar igual. Bueno, les mostré un poquito cómo vamos a comenzar el borde, pero como les dije, se teje de la misma forma que este borde, entonces voy a dejar indicaciones. Vamos a trabajar la fila 1 y la fila 2 tal cual tejimos esta parte. Cuando terminemos de hacer la segunda fila, vamos a volver de nuevo. Terminé de hacer la fila 2 y en la fila 3 vamos a realizar los ojales. En mi caso no voy a hacer ojales porque el botón que voy a utilizar es un botón muy chiquito, entonces no necesito hacer ojales porque si hago los ojales después no me va a servir para nada, se va a desabotonar muy fácilmente el tejido. En ese caso no necesitamos hacer ojales, voy a poner un ejemplo. Aquí tengo el borde del otro lado y van a ver que si yo paso el botón por la fila de varetas, mi botón pasa fácilmente. Entonces no hace falta hacer los ojales. Lo que sí voy a hacer después es marcar con lana de coser e hilo el lugar donde va a ser el ojal. Ahora, si ustedes están usando botones más grandes, los ojales lo tienen que hacer de la misma forma que lo hicieron en esta parte. Tal cual hicimos el borde, bueno, los ojales se harían de la misma forma. Y aquí también van a tener en cuenta la cantidad de botones que van a poner. Por ejemplo, si van a colocar 5 botones, uno aquí, el segundo aquí, el tercero aquí, el cuarto aquí y el quinto aquí, van a hacer la cantidad de ojales de acuerdo a la cantidad de botones. Esta fila no la voy a explicar porque ya la hicimos en esta parte, entonces el procedimiento es el mismo, así que ustedes si van a hacer ojales, comienzan. Voy a mostrar un poquito por las dudas para que tengan una idea. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas y empezamos trabajando el punto elástico simple. Voy a trabajar una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. De nuevo una vareta en relieve por delante y podemos hacer el ojal al comenzar la fila. Van a ver que tejí 3 varetas, entonces si quiero hacer el ojal puedo hacer una cadena, dejar un espacio libre y en la siguiente trabajar una vareta en relieve por delante. Y ahora una vareta en relieve por detrás y así voy a ir trabajando hasta realizar de nuevo el otro ojal.
Van a ver que la forma de tejer esta fila es tal cual lo hicimos en este lugar. Lo único que tenemos que tener en cuenta que vamos a poner en esta parte ya sea 5 botones o 7 botones. Bueno, ahora como siempre prueban si pasa el botón, está bien, y así van haciendo los ojales. Como les dije, voy a utilizar un botón más chiquito, entonces si yo hiciera ojales, esto a cada momento se estaría desprendiendo, entonces sería incómodo, por eso no voy a hacer ojales. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones. Si no vamos a hacer ojales, acuérdense que tenemos que tejer tal cual tejimos este borde para la parte trasera. Vamos a tejer de la misma forma, vamos a hacer las 5 filas. Y si realizamos ojales, nos guiamos tal cual hicimos en esta parte. Van a ver que la fila 3 hacemos los ojales, después la fila 4 lo tejemos tal cual hacemos la fila 4 en esta parte, y después la última fila, que sería la 5, también tal cual lo explicamos en esta parte. Cuando terminemos de hacer este borde, vamos a volver de nuevo. Para hacer la manga vamos a hacer en total 34 cadenas. Y si ustedes quieren pueden dejar un extremo largo de hebra, y este extremo después nos va a servir para hacer la costura de la manga. Una vez que tengamos las 34 cadenas, vamos a comenzar con la primera fila, que va a ser una fila de media varetas. Voy a dejar 1, 2 cadenas sin tejer, y a partir de la tercera cadena voy a comenzar a trabajar media varetas. De esta forma voy a continuar trabajando media varetas hasta llegar al final, y cuando terminemos de hacer esta fila nos van a quedar un total de 33 puntos, contando estas 2 cadenas del comienzo como si fueran un punto. Llegamos al final de la fila 1, ahora damos vuelta el tejido y vamos a trabajar el punto elástico simple. Voy a hacer 2 cadenas para levantar la labor y vamos a comenzar haciendo una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás, una vareta en relieve por delante, y así vamos a continuar trabajando el punto elástico simple. En este caso vamos a dejar indicaciones porque ya les mostré cómo se trabaja el punto elástico simple en la parte del cuerpo. Entonces, si ustedes quieren saber cómo continuar, solamente tienen que tejer filas del punto elástico simple tal cual lo hicimos en el cuerpo. En total vamos a tejer entre 4 a 5 filas. Cuando terminemos de hacer esas filas vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar, tejí 4 filas del punto elástico para el puño, y ahora vamos a hacer el punto fantasía, que se teje de la misma forma que lo tejimos en la espalda. En esta primera fila que vamos a realizar para el punto fantasía también voy a hacer 4 aumentos en total. Como la manga es bien chiquita, en este caso vamos a contar los puntos para hacer los aumentos. Bueno, voy a comenzar primero haciendo 2 cadenas para levantar la labor, y acuérdense que en la primera fila tejíamos varetas en relieve por delante. Entonces, voy a comenzar primero haciendo 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora voy a hacer un aumento sobre la vareta que sigue. Trabajo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos el aumento y ahora podemos trabajar la siguiente secuencia, que va a ser 7 varetas y un aumento. Entonces, hacemos 7 varetas en relieve por delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas en relieve por delante. Ahora voy a hacer un aumento sobre la vareta que sigue.
trabajo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Esa va a ser la secuencia con aumentos. Volvemos a repetir, trabajo 7 varetas en relieve por delante, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora realizo un aumento. Dejo una vareta en relieve por delante y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Hicimos otra secuencia con aumentos y ahora realizamos la última secuencia. Trabajo 7 varetas en relieve por delante, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas en relieve por delante. Ahora realizo un aumento, tejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Y ahora continuamos trabajando varetas en relieve por delante. Voy a hacer 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Van a ver que trabajamos sobre todas las varetas y para terminar la fila voy a trabajar una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. Y de esta forma hicimos la fila 1 y en esta fila vamos a tener un total de 37 puntos contando estas dos cadenas como si fueran un punto. Y ahora continuamos trabajando el punto fantasía tal cual lo tejimos en la espalda. Vamos a hacer la fila 2, voy a tejer 2 cadenas para levantar la labor y empezamos haciendo una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. De nuevo trabajo una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás y así vamos a ir trabajando la fila 2. A partir de aquí voy a dejar indicaciones porque, como les dije, el punto fantasía se trabaja de la misma forma que tejimos la espalda. Voy a tejer hasta llegar a la fila 4 porque después, cuando terminemos de hacer la fila 4, en la fila 5 les voy a enseñar cómo hacer aumentos para que la manga se vaya haciendo más ancha. Bueno, vamos a trabajar el punto fantasía hasta la fila 4, después volvemos de nuevo. Tejí hasta la fila 4 y esta fila 4 es repetición de la fila 2. Ahora vamos a trabajar la fila 5, que va a ser una fila con aumentos. Y la fila 5 es repetición de la fila número 3 del punto fantasía. Bueno, voy a comenzar primero haciendo 2 cadenas y al comienzo de la fila voy a trabajar el aumento. Voy a hacer sobre la vareta que sigue 2 varetas en relieve por delante sobre la misma vareta. Tejo una vareta y vuelvo a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Hicimos un aumento, ahora voy a continuar trabajando varetas en relieve por delante de forma normal hasta llegar al final de la fila. En este caso me tiene que quedar una vareta al final porque sobre esa vareta vamos a hacer otro aumento. Estamos llegando al final de la fila y dejé sin tejer la última vareta que es esta. Sobre esa vareta vamos a hacer un aumento. Voy a trabajar una vareta en relieve por delante y tejo otra vareta en relieve por delante sobre la misma vareta. De esta forma hicimos un aumento y para terminar la fila voy a trabajar una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. De esta forma hicimos la fila 5, que es una fila con aumentos. Ahora voy a dar vuelta el tejido
tenemos que trabajar la repetición de la fila número 2. En este caso no voy a comenzar trabajando primero una vareta en relieve por delante porque hicimos un aumento en la fila anterior, entonces si yo trabajo tal cual la fila 2 no me va a quedar bien. Bueno, voy a comenzar haciendo primero 2 cadenas y aquí por el aumento que hice, esta primera vareta la voy a trabajar como una vareta en relieve por detrás y ahora trabajo una vareta en relieve por delante. De nuevo una vareta en relieve por detrás y ahora por delante. De esa forma voy a ir trabajando la repetición de la fila 2. Lo único que está cambiando es la forma como comenzamos la fila porque después la secuencia es la misma. Bueno, si ustedes tienen duda cómo se trabaja la fila 2 después de hacer el aumento, lo único que hacen es fijarse en lo siguiente. Van a ver que las varetas en relieve por delante, en la mayoría de las filas están trabajadas como varetas en relieve por delante. En cambio, las por detrás están siempre por detrás. Y me fijo las varetas que tejí para ver cómo están. Si están por delante, entonces está bien. Pero si está, por ejemplo, por detrás y esta está por delante, entonces no comencé bien la secuencia. Cambiamos la forma de comenzar y empezamos con la otra vareta. Bueno, eso es para darse cuenta si estamos trabajando bien la fila 2 después de hacer las filas con aumentos. Yo voy a seguir trabajando esta fila hasta llegar al final. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Estamos llegando al final de la fila. Lo último que trabajé es una vareta en relieve por detrás. Ahora, para terminar esta fila voy a realizar una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior y de esta forma terminamos de realizar la fila 5, que es una fila con aumentos, y la fila siguiente para ver cómo se trabaja después de realizar una fila con aumentos. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando el punto fantasía y también vamos a hacer filas con aumentos. La cantidad de filas con aumentos va a depender del ancho, en este caso para este talle es de aproximadamente 18 centímetros. Es decir que cuando lleguemos a esa medida ya no hacemos más aumentos. Y vamos a tejer de largo midiendo desde aquí aproximadamente 16 centímetros y la última fila que vamos a tejer tiene que ser repetición de la fila número 3. Bueno, antes de continuar les quería mostrar la otra manguita que tengo. Van a ver que es un tejido muy chiquito, entonces no hizo falta hacer tantas filas con aumento, solamente hice 2, una en la fila 5 y la segunda fila con aumentos lo hice en la fila 9. Ahora, un consejito, ustedes cuando estén haciendo la manga pueden, por ejemplo, trabajar la fila 5, después tejen 3 filas más, es decir, hasta la fila 8 y recién miden. Y después, si les falta más centímetros, entonces hacen después en la fila 9 otra fila con aumentos. Pero yo creo que con 2 filas con aumentos va a estar bien porque es una manga muy chiquita y llegamos muy rápido a los 18 centímetros de largo. Cualquier cosa, cuando ustedes vayan tejiendo, también otra forma de ver si está bien el tejido, el ancho de la manga, es colocarlo en esta parte. Aquí tenemos la sisa, entonces yo voy tejiendo y a medida que voy tejiendo voy viendo si llega, mejor dicho, si mi manguita cubre esta parte de la sisa. Si no cubre, van a ver que falta hacer aumentos, pero si llega bien, perfectamente cubre desde aquí hasta aquí, entonces porque el ancho está bien. Bueno, ya les expliqué un poquito sobre la manga. Como les dije, vamos a seguir trabajando la repetición del punto fantasía, que es la fila 2 y la fila 3, y también vamos a hacer filas con aumentos hasta tener de ancho 18 centímetros y de largo 16 centímetros. Y la última fila que vamos a tejer tiene que ser repetición de la fila 3. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar con la manga, tejí aproximadamente 16 centímetros de largo y la última fila que tejí es repetición de la fila 3
Y antes de comenzar con esta primera fila para hacer la copa de la manga, voy a dejar en este extremo 6 puntos. Voy a contar estas dos cadenas como si fueran un punto, entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto 6 coloco un marcador. Vamos a comenzar esta fila haciendo primero una cadena y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Voy a tejer ahora una media vareta en relieve. En este caso siempre me tengo que fijar si voy a trabajar una media vareta en relieve por delante o por detrás. Acuérdense que cuando hicimos los aumentos, la cantidad de puntos que tengamos nosotros puede ser diferente, entonces siempre me tengo que fijar cómo está tejida para seguir bien con la secuencia y no se me rompa la forma del tejido. Bueno, van a ver que esta vareta en la cual yo voy a trabajar la media vareta es una vareta en relieve. Si miro toda la fila está tejida por delante. En cambio, esta van a ver que está tejida por detrás. Bueno, ya me fijé, entonces, como está por delante, la media vareta que voy a trabajar ahora, la voy a trabajar por delante. Entonces, hago una lazada, abrazo la vareta que sigue y trabajamos una media vareta de esta forma. Y ahora continuamos con la secuencia trabajando varetas de forma normal. En este caso tengo que trabajar una vareta en relieve por detrás, ahora una vareta en relieve por delante, una vareta en relieve por detrás y así voy trabajando la secuencia de la fila número 2. Voy a tejer de esta forma hasta llegar al marcador. Llegamos hasta el marcador, van a ver que lo último que trabajé es una vareta en relieve por detrás. Vamos a sacar el marcador. Ahora voy a trabajar sobre la vareta que sigue una media vareta en relieve por delante. Van a ver que lo trabajo por delante porque la última que tejí es una vareta en relieve por detrás, entonces tengo que trabajar una vareta en relieve por delante. De esta forma hice la vareta en relieve por delante. Ahora voy a trabajar sobre el punto que sigue un punto abajo. Y para terminar la fila voy a hacer un punto deslizado sobre el punto que sigue. De esta forma. Terminamos de hacer la fila número 1, doy vuelta el tejido, voy a hacer la fila 2. Al comienzo voy a hacer 3 puntos deslizados. El primer punto deslizado lo voy a hacer sobre este punto que sigue. Voy a hacer 1, 2 y ahora el tercero sobre el punto que sigue. Hice 3 puntos deslizados. Ahora voy a trabajar sobre esta vareta que sigue un punto bajo en relieve por delante. Para hacer el punto bajo lo único que hago es abrazar la vareta que sigue de esta forma. Tomo una lazada, saco y trabajo el punto bajo. Ahora trabajo una media vareta en relieve por delante. Tomo la lazada, abrazo la vareta que sigue y trabajamos la media vareta en relieve por delante. Y ahora trabajamos la secuencia normal de la fila 3, que son varetas en relieve por delante. Bueno, antes de continuar tejiendo esta fila, voy a contar puntos y voy a poner un marcador. En este extremo voy a contar 9 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. En el punto 9 coloco un marcador. Y ahora continuamos trabajando varetas en relieve por delante hasta llegar al marcador. Llegamos al lugar del marcador, vamos a sacar el marcador y vamos a comenzar trabajando primero una media vareta en relieve por delante.
Hicimos la media vareta. Ahora sobre el punto que sigue voy a trabajar un punto bajo en relieve por delante. Van a ver que directamente abrazo la vareta, tomo una lazada, saco y trabajo el punto bajo. Y para terminar la fila voy a realizar un punto deslizado sobre el punto que sigue. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 2. Y también terminamos de hacer la copa de la manga. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra porque ya no vamos a trabajar más y vamos a dejar un extremo largo que nos va a servir para hacer después la costura de la manga. Bueno, corté y ahora estiro. Bueno, de esta forma hicimos esta manguita y así vamos a tejer la otra manga. Ahora vamos a realizar la costura de la manga. Para ello doblamos la manga de esta forma y la parte visible del tejido me tiene que quedar por adentro. La costura lo hacemos por el lado del revés. Vamos a comenzar uniendo esta esquina con esta esquina. Al comienzo voy a hacer 2 pasadas o 3 y ahora lo único que hago es ir pasando la aguja por un lado y por el otro lado. De esta forma vamos a ir cosiendo. Lo único que tengo que fijarme aquí en esta parte es que vaya uniendo fila con fila porque a veces pasa que me queda así el tejido, entonces tengo que tratar que ambas filas, o mejor dicho, ambos bordes queden a la misma altura. Y aquí en este tejido es muy fácil porque aquí van a ver estas rayas o líneas, entonces voy haciendo coincidir. Cualquier cosa puedo poner algún marcador o algo que me sujete la manga y de esa forma no se me corre el tejido. Bueno, yo voy a seguir cosiendo de esta forma y voy a coser hasta llegar a este lugar. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Terminamos de coser la manga, vamos a dar vuelta a la manga y la vamos a coser al cuerpo. Para ubicarla lo voy a hacer de esta forma. Voy a pasar las hebras por esta parte del tejido y ahora doblo. Y vamos a hacer la costura del lado del revés. Lo primero que hacemos es ubicar bien la manga. Voy a centrar la parte de la costura de la manga con esta parte, donde teníamos 2 cadenitas en ese lugar. Y en la parte superior el centro de la manga con la costura de la espalda y la delantera. Aquí voy a colocar un marcador. De esa forma no se me va a mover el tejido. Bueno, aquí en este lugar todavía me sobra la hebra de la manga, así que la voy a utilizar. Y voy a coser para este lugar porque aquí tengo la hebra de la manga, entonces voy a coser hasta llegar a esta hebra y después voy a continuar cosiendo con esta hebra por esta parte. Al comienzo voy a hacer 2 pasadas para asegurar la costura y ahora voy a ir cosiendo de esta forma. Van a ver que en la manga tenemos cadenitas o puntos, en cambio en la sisa no tenemos más que el lateral. Bueno, llegué a este lugar donde tengo la hebra de la manga. Voy a continuar con esta hebra.
Y así vamos a ir cosiendo hasta llegar al final. Terminamos de coser y ahora lo que voy a hacer es perder la hebra. En este caso lo voy a perder por el centro de la costura. Estiro un poquito más y vuelvo a perder de nuevo. Voy a cortar lo que sobra. Y aquí tengo otra hebra, también hago lo mismo, la pierdo por el centro de la costura. Siempre fijándome que no me haya quedado ningún huequito en esta parte. Voy a pasar un poquito más la aguja. Y ahora sí la voy a perder. Cortamos lo que sobra. Y de esta forma van a ver que cosimos la manga y la manga al cuerpo. De la misma forma vamos a coser la otra manga. Llegamos al final de este tutorial, espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides de darle un me gusta, también me puedes dejar un comentario y nos vamos a ver en el próximo video.